Muy buenos días. En esta mañana retomamos el programa Short Time, un breve tiempo para reflexionar. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido ese verano? En el nombre de Jesús yo te bendigo y estamos contentos de empezar la cuarta temporada. Sí, amigos, la cuarta temporada. Yo miro atrás y digo, 3 temporadas hemos hecho ya. Sí, gracias al Señor hemos podido ver su gracia y su misericordia, sosteniéndonos cada día, dándonos palabras y trayendo a invitados de toda etnia, pueblo y nación, como dice la palabra. Bueno, estamos en el 100.2 de FM en Radio Amanecer, la sintonía que te une, que te acerca al Señor, porque aquí encontrarás contenido y formato bíblico, nada extraño, nada estridente, música buena, tertulias, oración, o sea que es una emisora completa donde podrás poder descubrir cosas que quizás en tu casa a solas no lo vas a poder ver. Te animamos a poder escuchar y a sintonizar esta emisora y por supuesto el programa, tanto el programa como la emisora están respaldados por la Fraternidad de Pastores de Málaga. Eso es un respaldo espiritual enorme que nos da confianza y seguridad de que el Señor nos ampara. Y el programa Short Time está producido por las Iglesias del Monte, que con generosidad apoyan, colaboran y desarrollan este programa con todo cariño para vosotros. Bueno, pues venía el lunes a la reunión de pastores, meditando y orando al Señor. Le decía, Señor, 2 pastores que he pedido que vengan al programa no pueden venir. ¿A quién invito yo? ¿A quién invito yo para este programa con la iniciación de la nueva temporada? Y llego a la reunión y me encuentro a una persona que no conocía personalmente, pero que tenía muchas ganas de conocer, un hombre de reconocido prestigio y que me sorprendió verlo. Estaba de descanso, creo, él ahora nos comentará, y se trata ni más ni menos de Gabino Fernández. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contentos. No es la primera visita que hago a Málaga. Estaba empezando los estudios bíblicos y aprovechando el verano del 64. Con algunos... Me faltaban 2 años para nacer, hermano. Con algunos profesores hicimos una ruta por Andalucía, con el fin de conocer en directo, sobre la marcha, a los evangélicos, y menos a Almería, que siempre es la Cenicienta, pues visitamos todas las otras 7 provincias, bueno, incluida, claro, Málaga. Luego, por ministerio he venido muchas veces, una parte fue venir a dirigir campamentos para niños, que a Agustín Santana, que fue pastor durante bastante tiempo aquí en la calle Albéniz, bien cerquita de aquí, pues en el año 70 pues vine con un grupo de La Mancha, de donde yo soy natural, de niños, y estuve con otros niños. Y claro, más tarde, por cuestiones de ministerio, nuestro hijo mayor, Rubén, trabajando con Atletas en Acción, se instaló aquí, terminó casándose, aquí vive, aquí tienen los 4 hijos, y pudimos escaparnos con nuestra hija que está en Madrid, y ya que es cuesta abajo, pues siempre que podemos venimos a Málaga. Qué bien, pues yo me llevé una sorpresa porque colaborábamos con él en una revista, él colaboraba con nosotros en una revista que emitíamos hace pues 20 años, se llamaba La Iglesia en Málaga, y él el que nos daba los reportes de historia del protestantismo en Andalucía, en España, y yo tenía muchas ganas de conocerlo. Por cierto, yo te esperaba con una barba más larga. Sí, pero es que yo cada mes me la recorto. Vale. Y estoy en ese proceso. Muy bien, pues lo que queremos y el propósito del programa es conocer al protagonista, que en este caso eres tú, de conocer el lado humano, natural, y que normalmente está oculto detrás del ministerio, ¿vale? La cara visible. Entonces me gustaría que empezaras por el principio. Bueno, ¿dónde naciste? Ya has dado una pincelada, ¿no? Pues como suelo bromear con mis amigos, nací donde murió Quevedo, pero de momento no han podido demostrar la conexión conmigo. Quevedo murió en Villanueva de los Infantes, de la provincia de Ciudad Real. Y allí nací. Soy mellizo con una chica. Anda. Los otros hermanos, que eran mayores, éramos 6, ya han muerto.
Pero nosotros, ella en Valencia y nosotros en Madrid, seguimos manteniendo a la familia. Los benjamines. Los benjamines. O sea, los mimados de la casa. Sí, posiblemente sí. Y bueno, mi madre, cuando se quedó embarazada y empezó la tripa a crecerle, sí, pues hubo un poco de preocupación porque mis padres eran los hortelanos del tío más rico del lugar, Andrés Revuelta. Y dijeron, bueno, está ya en mayor, porque ya había tenido 4 hijos, está muy gordita, aquí a 12 kilómetros y sin coche de la ciudad puede ser alto riesgo si hay algún problema. Así que os vais a la casa del pueblo que teníamos, y allí pues nací yo. Y cuando la matrona estaba ya lavándose para marcharse, pues dice, un momento, que yo creo que alguien pide paso. Y nació mi hermana María de los Ángeles. Bueno, qué interesante. Así que allí nací. Y otra referencia histórica, no coincidimos en el tiempo, pero sí tenemos cierta conexión, es que Villanueva de los Infantes, según las últimas investigaciones de varias universidades europeas y americanas, es que esa ciudad, Villanueva de los Infantes, era el lugar donde Don Quijote de la Mancha iniciaba sus recorridos, o sus salidas, como literalmente dice Miguel de Cervantes. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Y yo sí me quiero acordar, claro. Hombre, es tu tierra, y además un buen queso manchego que hay allí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, entonces, qué interesante, tus padres eran los hortelanos de aquello, ¿y cómo viviste tú en ese ambiente familiar y laboral tu vida, tus primeros años? Pues desde que pude caminar y sostener un pequeño azadón, pues me incorporé a las tareas naturales de la huerta. Mover la tierra, regar las distintas especies que se allí para sostenimiento tanto de los señores como de los criados de la zona. ¿Qué sembrabais? ¿Trigo? Pues, no. La huerta era tomate, pimiento, pepinos, todo lo que va a la cocina, todo lo que va a la cocina. Qué bueno. Entonces, ¿tú no tuviste así una infancia, colegios, por ejemplo? A los 3 años, mis padres decidieron independizarse. Y compraron un pequeño... Tú tenías 3 años. Sí, y compraron un terreno al lado, en una ribera del río Jabalón, y montó mi padre su propia huerta. Y entonces ya el pueblo de Valdepeñas quedaba más cerca. Y entonces ya nos trasladamos a Valdepeñas. Y me gusta decir que creo que fue una decisión sabia de mi padre. Porque mi padre, no sé cuánto tiempo le llevaría esta reflexión, pero sí entendía que no tenía títulos nobiliarios, aunque el pueblo de Villanueva de los Infantes está lleno de escudos nobiliarios, de ahí de los infantes. Patrimonio económico, nada. Fincas rústicas u urbanas, nada. Y temiendo que aparte de la calvicie no podía dejarle a su hijo nada en herencia, pues no quería que como los malvados paisanos de los alrededores, porque es la capital de esa comarca del campo de Montiel, Villanueva de los Infantes, que cuando uno responde, ¿tú de dónde eres? Yo de Infantes, dice, sí, de Infantes, de donde solamente vienen granujas y tunantes. Pues para que no me flagelaran con eso, pues se mudó a Valdepeñas. Y ya allí, pero estaba más o menos a la misma distancia, de 2 horas en burro, de la ciudad, y allí estaba. Y mi primer salario lo conseguí cogiendo los sapos que se comían la flor de la patata. O recogiendo leña, que entonces se vendía la leña seca del campo, o quitándole los huevos a las urracas, que pagaban bien los señoritos, porque las urracas se comían los huevos de las perdices.
Qué interesante. Y entonces se quedaban sin una apetecible pieza de caza. Allí está muy cerquita lo que se llama la perdiz roja, que es un plato muy exquisito. Famoso y en Toledo también. Sí, toda la Mancha. Esa zona. Bueno, entonces lo que te preguntaba, ¿tú tuviste la opción de estudiar? ¿O fue tu vida, tu infancia, trabajar para sostener o apoyar la economía familiar? Esta huerta, la de que montan mis padres, es lo que se llamaba una huerta de temporada. Es decir, funcionaba en la primavera y en el verano. La etapa de otoño e invierno, mi padre trabajaba en labores del campo, de jornalero, de gañán, y vivíamos en la ciudad. Claro, cuando estaba la primavera y verano en la huerta, allí no teníamos conexión a internet. No podíamos seguir por televisión un curso. Claro. Así que sí, estaba en la escuela primaria en otoño y en invierno. Y prácticamente lo que aprendía en el previo otoño-invierno lo olvidaba en el siguiente primavera y verano. Así que era un conflicto. Cada vez que volvía a la escuela prácticamente tenía que empezar. Entonces fue un poco irregular. Al final sí pude terminar la primaria y entrar en un primer curso de lo que sería hoy pues formación profesional. Ajá. Y ahí entonces yo, que no soy muy deportista, y pues no sé cómo, el caso es que caí en el equipo de fútbol de Valdepeña, que estaba en tercera regional. ¿Anda? Y allí jugué. O sea, ¿eras bueno? Bueno, era un defensa que era... Cañero, ¿no? Sí, infranqueable. ¡Qué bueno! Sin querer ser deportista, mira por dónde, ¿eh? Ah, sí. Pintaba maneras, pero las ofertas de contrato no eran tan sustanciosas como las que ahora hace el Real Madrid o el Barcelona, y no era cuestión de tirar otras cosas para ser un futbolista. Bueno, qué interesante. Ya estamos descubriendo aquí una faceta que nadie sabía. El defensa Gabino Fernández. El próximo día yo no te voy a presentar como historiador. No, puedes hablar, porque tengo algunas anécdotas en mi existencia. Sí. Y es en una ocasión, visitando precisamente Baños de la Encina, me alojaron en casa de un hermano, en Bailén, en las casas de un hermano que tenía su cama, la cama de los huéspedes, vestida con una manta con el escudo del Atlético de Madrid. Así que he dormido así, con el apoyo y el calorcito de eso. Y otra cosa, que esto ya sí fue una maldad de mi hijo mayor, el que vive aquí precisamente en Málaga, es que coincidió, claro, en las vacaciones el Campeonato Mundial de Fútbol de África del Sur. Y hizo... Que ganó España, precisamente. Claro, es que hizo un acopio de camisetas, y a la abuela, al abuelo, no digamos a su esposa, Lidia, que curiosamente es culé, anda, y a sus hijos nos vistió a todos con la equipación de España. De la selección. Oye, hermano, así estábamos todos los cristianos, me parece a mí, porque nosotros vimos la final en la iglesia. Qué frustración, sí. Si Iniesta, que por cierto es paisano, ¿no? Iniesta de Albacete, nos dio ese alegrón. Incluso bueno a los no futbolistas. ¿Tú no te gusta el fútbol? ¿No sueles verlo? No. El único juego es el de las palabras. Me encanta jugar. El de la 2 lo verás, ¿no? El programa que lleva ya, yo qué sé, ha batido un récord. Sí. El tema de las palabras, y además me gusta mucho leer a Unamuno, y una frase suya es: hay que abrir las palabras para saber lo que tienen dentro. Y entonces normalmente siempre los diccionarios etimológicos o el encuentro de una nueva palabra, de por qué es lo que significa. Claro. Eso sí, es el único juego. Sí. Bueno, ¿y desde cuándo eras buen lector de niño? Me imagino que no tenías muchas opciones, no habría mucha biblioteca, mucho material. Ni cuentos, ni Amazon, ni tablet, ni cosas de esas. Claro. No, pero siempre me gustó mucho leer.
Y de hecho... ¿Y qué leías? Porque eso tenías poco acceso. Muy poco. Bueno, pues el libro primero y en propiedad que llegó a mis manos fue una historia de España que me gané en un concurso, precisamente en el único curso que hice de formación profesional, porque luego a los 13 años ya estaba trabajando de tendero, luego en Valdepeñas, en la Villa y Corte a los 16 años ya estaba embotellando vino de un bodeguero de Valdepeñas, pero que estaba en Madrid, y en fin, así, luego albañil. Bueno, o sea, que has pasado por toda la... Sí, si hubiera estado en Estados Unidos, habría llegado a presidente. Pues, qué interesante. O sea, y bueno, ¿tu familia era creyente, era cristiana, eran católicos? ¿Cómo conociste al Señor? ¿Cómo fue ese proceso de descubrir a Cristo? Mi madre recordaba en Infantes las primeras visitas de un colportor, que fue muy popular. Explica en su para tiempo. Los que están escuchando que es un vendedor ambulante de Biblias. Efectivamente. Y apareció allí porque era una manera de abrir campo, de hacer obra inicial o pionera, y apareció y, bueno, alquilaron una antigua cuadra de caballos, la arreglaron, la limpiaron bien, la cal hizo los milagros que de transformación, y ella recordaba algunas incluso de las canciones que cantaban. No se llegó a mucho más, pero fue el primer contacto. Pero luego mi hermana mayor, que ya está con el Señor, esa conoció la predicación del Evangelio en Valdepeñas. En una situación de una gran intransigencia, y en el ámbito doméstico, y ella lo sufrió directamente y repetidas veces, pues realmente de palizas de su marido, que consideraba, era una familia pobre como nosotras, pero tenían un puesto de venta de carne en el mercado oficial, y bueno, tenían el único hijo, con quien ella se casó, y era una deshonra que ahora se casara con una protestanta. Pero un escándalo, ¿no? En aquella época. Un escándalo. Estamos hablando pues principio del año 60. Y sin embargo ella permaneció fiel. Y así la Biblia y la literatura empezó a circular, y llegó pues varios folletos, y también el interés, que siempre las cosas de Dios me interesaron desde pequeño, pues de visitar a la capilla evangélica y oír el Evangelio. Y no olvidaré que el primer sermón fue el milagro de los 10 leprosos en Lucas. No sé si por eso es por lo que tengo una especial debilidad por el tercer evangelio. Bueno. ¿Y eso está, esa capilla dónde estaba? Estaba en una calle que se conoce como Mediodía porque cruza prácticamente la ciudad de Valdepeñas con la conexión del sol, y cuando está el sol en su parte más elevada, llena de sol toda esa calle. Ahora, porque siempre ha tenido la congregación muchas oposiciones allí, pero también mucho respeto por el grupo de familias muy sencillas del mundo de la agricultura, que es la principal fuente de riqueza de la zona, pero era gente muy honesta y que se ganó el respeto. Y ahora el ayuntamiento cedió un terreno, el equipo de arquitectos del ayuntamiento pues hizo los planos, y es una iglesia que ha dado muchos ministros durante el tiempo, porque hubo siempre una gran preocupación por la enseñanza de la Biblia. ¿Y qué edad tenías tú cuando llegaste a la capilla y empezaste a escuchar las cosas del Señor? Pues tenía 16 años. 16, ¿no? ¿Y fue tu conversión rápida o necesitaste tiempo para asimilar aquello? Recuerdo que fue a principios de mayo
del 60, cuando, después de lo que me había dicho y que me había indicado dónde se encontraba el lugar de predicación, yo me acerqué. Y allí conocí a uno de los chicos, más o menos de mi edad, y empezamos una pequeña relación. Y a mí me interesó, y al domingo siguiente por la mañana pues volví. Y 3 o 4 domingos, ya este chico me invitó a que fuera a su casa. Su casa había sido, era patrimonio de una misión inglesa que había colaborado en la predicación, aunque el primer pastor, precisamente Valdepeñas, fue ese colportor Félix Vacas, que ya se ha cumplido un primer siglo y se ha publicado un libro. Por cierto, aprovecho esta oportunidad. En el libro ese, que es muy detallado y que han sido muy generosos en referir a toda la gente que desde allí ha estado en el ministerio, pues también me dedican a mí un espacio. Pero me han creado un problema. Porque es que dice que yo he tenido 4 hijos. Y mira que cuesta convencer a mi esposa de que no, que solamente Rubén, que es el primogénito, José Pablo, que es el segundo, y Elizabeth, que es la tercera. Estos 2 últimos nacieron en Sevilla por un cambio de lugar de ministerio, pero él ha puesto que tengo 4 hijos. A lo mejor te pasa como Abraham y Sara, que ya en la vejez, cuando no lo esperaba, te viene otro. Yo estaba hablando proféticamente. No, es un conflicto. Bueno, qué interesante. Entonces tú escuchaste el Evangelio y fue un impacto para ti, ¿no? Entonces sí, y me llevó a su casa, y como era la casa de la misión, sus padres, sobre todo su madre, pues era la asistenta y estaba cuidando la casa. Y tenían muchos folletos, y siempre me ha gustado la lectura. Me dio un puñadito de folletos, yo me regresé a mi casa y empecé a leer. Me llamó poderosamente la atención uno que era de unas 16 páginas en formato casi octavo, y estaba dedicado a explicar los 10 mandamientos. Se había publicado con ocasión del estreno de la famosa película de C.B. DeMille, Los 10 Mandamientos. Aprovechando la expectación de ese gran espectáculo que por primera vez llegaba a España, que clandestinamente en Barcelona había varios impresores protestantes, y entonces habían José Grau, que ya empezaba... Un escritor muy notable. Sí, y ya empezaba a sonar. Él había escrito varios folletos y entonces dedicó este folleto. El folleto aparecía, como muchos otros antes, incluso todavía después, con falso pie de imprenta y con un falso nombre, firmado por Aquila, y la dirección de la editorial estaba en una ciudad suiza. Todo anónimo, ¿no? Pero claro, la policía sí conocía esa actividad clandestina de impresiones. Y aprovechando la gran acumulación de gente a las salidas de los cines de ver la película y que se sabía que se habían impactado, claro, les ofrecían un folleto con el Moisés, con las tablas de la ley, pues todo el mundo lo leía. Bueno, pues planearon una edición de 100.000 ejemplares, porque habían pensado que, como se estaba proyectando o se iba a proyectar en todas las salas del país, pues se podían mandar, y las iglesias repetir lo que hacían las iglesias de Barcelona, ponerse a la salida del cine y ofrecer ese folleto. Y de los 100.000, prácticamente, como la policía se movilizó rápido, pues prácticamente unos 92.000 fueron secuestrados. Madre mía. Pero alguno de estos llegó a Valdepeñas en ese sentido de decir, bueno, tenéis esta oportunidad para testificar. Y leyéndolo, aunque esta no era la conclusión a la que llevaba José Grau, el autor del folleto, pero yo sentí inquietud porque dije, un momento, yo no estoy siguiendo los mandamientos de Dios.
y esto me va a crear a mí problemas. Y ya solicité hablar con el pastor, que más tarde va a resultar que va a entrar en la familia, porque una tía de mi esposa se había casado con él. Pues ya me explicó un poco más. Pero leyendo ese folleto, en la invitación final, muy propia de muchos folletos antes, alguno todavía conserva, se hacía una invitación al lector: bueno, si tú te reconoces que necesitas de Dios por tu situación espiritual, pues mira, tú puedes hacer una oración, puedes seguir si quieres este texto y pedir que Dios te reciba y te perdone y tener la vida eterna. Y allí, yo en la casa, y siempre bromeo con lágrimas en los ojos, que hay que aclarar que creo que eran, no solamente por la considerarme que era pecador, sino en realidad es que estaba en un día con una chimenea que, según donde estaba el viento, pues bajaba el humo. Y entonces estaba el humo fastidiando. Total, que llorabas, pero... Claro, no sé todavía hasta dónde unos de otros. Lo cierto es que desde ese 5 de junio de 1960, yo no he tenido ninguna duda de que Dios escuchó mi oración y perdonó mis pecados y me dio una seguridad de salvación que, por la obra de Cristo en la cruz y por su gracia que se nos ha dado, pues yo soy salvo y un día me veré con el Maestro allí arriba. Amén, gloria a Dios. Bueno, y en este proceso te bautizas, imagino, empiezas a tener una vida con la Iglesia más intensa, porque eso es un cambio interior. No simplemente que has adquirido una filosofía nueva, sino que es una transformación personal. Inmediatamente, ya comentaba antes que era una congregación muy interesada en educar bíblicamente, así que muy pronto pues me puse en el grupo de la escuela dominical de mi edad y empecé a estudiar la Biblia. Alguien entre esos folletos me acercó uno que ofrecía un curso por correspondencia, una serie de cursos que era un paquete de 3 independientes, uno del Evangelio del Camino de la Vida, el Evangelio de Juan. Otro era un estudio de Gálatas, y este interés por el estudio de la Biblia pues se fue haciendo cada vez mayor, y al terminar estos cursos, que eran realmente muy básicos, es lo que se pretendía, un primer acercamiento, supe que la Academia Cristiana del Aire de Quito, Ecuador, tenía precisamente un programa que en España sirvió para formarse muchos de nuestros pastores cuando aquí no se permitían escuelas bíblicas y era bastante difícil pedir permiso y costoso para ir fuera a estudiar. Luego, en el curso de los años, pude visitar ese lugar y fue muy, muy emotivo y predicar allí. Bueno, vamos a cambiar de tercio, porque estamos hablando de tu conversión, ya llegas a la iglesia, conoces al Señor, te integras en una congregación, empiezas a servir. ¿Y dónde aparece tu mujer en todo esto? Pues precisamente ella, como su madre y su abuela, asistían a esa iglesia. Y el primer contacto, pues era una congregación numerosa, ¿no? Pero los jóvenes, claro, inmediatamente empezamos a relacionarnos. Y en una de esas primeras reuniones resulta que le piden a ella que haga un solo dentro de un himno. Pero se lo sabía de memoria, pero los nervios, pues se quedó colgada. Y a mí, que una amiga suya me había dejado el himnario para seguir la letra, porque obviamente yo no lo tenía en mi memoria, entonces yo le ofrecí. Pero en esto no intervino Cupido. Seguimos cada uno por allí, y curiosamente, en julio del 62, en un bautismo con otros 11 jóvenes, ella, pues nos bautizamos uno y otro. Y fue más tarde cuando ya sí el romance empezó.
Sí, ¿te gustó cuando la viste? Dijiste, oye, esta apunta. Sí. ¿Cómo se llama, por cierto? Isabel. Pues Isabel, anda como mi esposa. Sí. Tiene que ser buena persona, ¿eh? Sí, espero que ahí en la historia española y de otros pueblos hay varias Isabeles. Espero que sea. Esta sea la buena, ¿no? Pues Isabel, un saludo de nuestra parte. Aquí está tu santo esposo y yo te damos un saludo y nada, nos hubiera gustado que hubieras acompañado a tu marido, pero no puede ser. Pues una pregunta tópica es que cómo me declaré yo a Isabel. Eso, no, lo iba a hacer, pero bueno, ya... Bueno, alguien se adelantó. Cuando yo publiqué mi primer libro en Sevilla, porque después por cuestiones de ministerio estuve como pastor ayudante después de la formación bíblica, que me trajo por primera vez, como decía antes, a Málaga, pues yo empecé ya el ministerio allí mismo en la iglesia, ¿no? Y luego nos invitó una congregación relacionada con la FIEIRE, del estilo de lo que aquí en Málaga habéis conocido la iglesia en Albéniz, que se reunía aquí, y ahora un poco la prolongación puede ser Parque Victoria, ¿no? Y tenemos duendes. Sí, están los cables, es que hay un eco, Nieve, hay un eco. No, era de antes, a ver si se puede corregir, sí. Entonces, en mi primer libro, pues en el periódico, el diario El Correo de Andalucía, era el diario de la iglesia allí, en la capital de Andalucía, pues me pareció algo novedoso que un pastor protestante escribiera un libro. Primero les costaba saber que había protestantes y si además hace un libro. Y entonces había un periodista, Holgado Mejías, que era el que se encargaba de las entrevistas de gente que en la propia Sevilla pues destacaba en algo o era noticioso, y en este caso pues también de gente que venía a la ciudad. Y entonces me invitó para que fuera a la redacción y hacerme una entrevista. Y allí, precisamente a él se adelantó con la pregunta. Y bueno, yo intenté responderle. Cuando llego de la entrevista a casa, Isabel dice, bueno, ¿cómo ha ido? Digo, muy interesante, muy amable. De hecho, al día siguiente 2 páginas con fotos que allí mismo hicieron sobre la marcha, o sea que no pasó desapercibido. Y digo, pues mira, que me preguntó que cómo me había declarado. Dice, y a lo mejor se lo has dicho. Digo, pues sí, tú sabes que yo no suelo negarme a responder lo que se me pregunta. Pues el asunto estaba en que dije, pues mire, se lo voy a decir. Me gustas más que el arroz con leche. Así tal cual. Así. Claro, entre mis debilidades, que ya no voy a hacer una enumeración de todas porque terminaríamos el tiempo del programa, pero está lo de la ironía. Y el hecho simpático es que a mí no me gusta el arroz con leche. Pero eso no lo sabía ella. No. Y que la frase es independiente de eso, porque es muy común esa frase para cuando uno aprueba con nota de excelencia algo. O sea, en el aspecto filológico es correcto. Sí. Luego, en lo puro y real es que no me guste. Bueno. ¿Y qué dijo ella? Dices que a mí el arroz con leche no me gusta tampoco. No, en este caso ella fue muy discreta, dijo, este está perdido. Pero pude librarme de aquellos libros que circulaban entre los amigos de cómo declararse cuando se hacía novio. Era la etapa, entonces había lo mismo que había libritos para escribir una carta para pedir un trabajo o alguna otra cosa, pues había libritos que explicaban, bueno, si quieres... pudo apreciar que había cierta independencia en eso. Pero vamos, en el libro seguro que no estaba escrito que dijera... No, me gustan más que el arroz con leche. El día que vuelva esa moda lo incorporará. Bueno, ¿y ella cómo reaccionó? ¿Ella fue indiferente o...? Pues la verdad es que no sé si petición? No sé si como dice, pero sí, seguimos. O sea, ¿fue como el principio de la relación? Sí. Éramos muy jóvenes. ¿Qué edades?
Pues yo tenía 16 años y ella 15. Así que pasaron 8 años para la boda. Madre mía. ¿Y por qué esperasteis tanto? ¿Porque no había dinero o por qué? Bueno, perdón por la pregunta indiscreta. Sí, no, sí. Primero, no era común que a los tan jóvenes la gente se casaba. Luego, por la situación financiera de mi familia y también de la suya, normalmente había no algo reglado, ni por ley, pero los hijos entregaban el salario a los padres, normalmente a la madre, sí, que lo administraba. Y solo después de que venía del servicio militar, ese salario que seguía entregándolo iba a una hucha para reunir el dinero especial que había al desembolso, que no era cuestión de poder ir y tirar de la cuenta o de la tarjeta de crédito. Sí. Luego también, por un arreglo en la forma del llamamiento a filas, cuando teníamos el ejército obligatorio, pues por la fecha en que yo nací y por mi apellido, resulta que dividieron en 3 llamamientos a mi quinta. A mí me tocó el último. Entonces llegué con 24 años del ejército. Bueno, ¿y dónde estuviste? Pues ahora te explico. Entonces tenía que esperar, literalmente, así fue, claro, el año. Y entonces ya pues llegué a los 25. Pues me movilizaron para hacer el periodo de instrucción en Extremadura. Empezamos en Plasencia, donde estaba empezando una iglesia, y no hace mucho me encontré con algunos de los que yo vi en esa fecha, porque inmediatamente el primer día, aunque estábamos en periodo de instrucción, que me dejaron salir del cuartel, pues yo de soldadito ya me había enterado que estaban y les visité. Luego, al mes de estar en el periodo de instrucción, hicieron un llamamiento para la gente que quería hacer el curso de conductor. Yo, en el ministerio inicial itinerante, había utilizado una Vespa 125 y luego una Lambretta 150. Y empezaba desde Valdepeñas hacia la provincia de Jaén, y normalmente tenía 3 cultos. Pero ya ibas con el traje, te bajaba la moto, predicabas, comías y te ibas para otro lado. Y iba para otro así hasta 3 veces. Pero tenía el carnet solo de conductor de moto. Y eso me llevaron a la capital, a Cáceres, a un cuartel muy grande, Santa Ana. Era de tierra, ¿no? Infantería de tierra, ¿no? Sí. Y concretamente, luego, tras la jura de bandera, que también fue una novedad por la época, porque por fin se había dado una disposición de que los que expresaran una religión distinta de la católica no estaban obligados a hacer estar en la misa, que era un acto protocolario previo a lo que es propiamente el acto militar. Y yo solicité que mi condición de evangélico, que había declarado desde un principio, y entonces el teniente dice: mira, desfilar tienes que llegar, eso no tienes ningún problema, ninguno. Pues bien, y la parte militar propiamente del acto, ninguno. Vale, pues no te preocupes, cuando llegue el momento de la misa, yo mandaré, el sargento le indicará, y te sacaremos y te pones aquí con el público. Claro, habían ido la novia, la madre y los amigos de otros, y al ver que me sacaban, enseguida las mujeres: hijo, es que te has mareado, ¿que te pasa algo? ¿Y tú explicaste el motivo? Claro, fue una oportunidad de testificarles. Bueno. Y luego me destinaron a un cuartel, curiosamente, en el Paseo de Extremadura de Madrid. Era de infantería, pero mecanizada, de carros de combate.
Terminas la mili, llegas a tu tierra, te casas y comenzáis una vida juntos, tu esposa y tú, Isabel y tú. Sí, los ¿Y primeros... en qué trabajaste tú ese tiempo? En ese tiempo, al venir de la mili, como antes de la mili, yo había estado trabajando con los albañiles. Ajá. Pero me había preocupado por los estudios iniciales, por el curso de la Academia Cristiana del Aire de Quito, Ecuador, y también allí había constantemente estudio para la Iglesia en general y particularmente para los predicadores laicos, para profundizar a los que ya eran personas que estaban a cargo de varias comunidades. Y entonces me invitó la misión a si quería formar parte, y así empecé a dedicarme plenamente a la tarea de evangelizar. Y fue poco antes de casarnos que una de esas congregaciones a las que yo visitaba pues querían una persona que les dedicara un poco más tiempo que 1 o 2 visitas a la semana, y así pues me invitaron para ser pastor en Santa Cruz de Mudela. Y a los 6 meses de estar casado nos mudamos allí, y allí es donde nació nuestro primer hijo, Rubén Fernández, que ahora está como en el cuerpo pastoral de la iglesia en Parque de Victoria. Entonces, en Parque Victoria, con Gelson. Muy bien. Claro, es verdad, por eso digo, ¿cómo conoce el hijo de Gabino aquí al personal tanto si vienen de fuera? Ahora lo pillo. Bueno, entonces, tú trabajabas ya a tiempo completo en aquella época como pastor, sí. Lo cual no era bastante importante, porque no todos los pastores estarían a tiempo completo, ¿no? No. Esta era una misión europea, concretamente el fundador fue un bautista inglés, y el modelo de misión que él arranca es fundamentalmente seguir contando con personal foráneo, extranjero, pero también obreros nacionales. Tierra, claro. Y es así que, bueno, había varios, como ya he comentado, el que va a ser después mi tío por Joaquín Casado Aguilera. Él había sido maestro, pero había estudiado durante la Segunda República y quedó descalificado, como otras profesiones militares o lo que sea, con el régimen de Franco. Y entonces estábamos un equipo, el padre de José Pablo Sánchez, que dirige el programa evangélico en Televisión Española, Buenas Noticias Televisión, de los domingos por la mañana, pues era mecánico. Y se había formado y fue también igualmente invitado a tomar parte, y así nos dedicamos para estar todo el tiempo, y máximo cuando en este caso yo tenía que hacer viajes que a veces no podía ni regresar en el mismo día. Claro. ¿Y cuánto tiempo has estado de pastor? Pues después de 2 años, donde ya se me ordenó como pastor allí en Santa Cruz de Mudela, se hizo un concilio y me ordenaron, pues una iglesia también de la FIEIDE, por Federación de Iglesia Evangélica Independiente de España, de tipo bautista, pues tenía un pastor que se trasladaba a Cataluña porque se había enamorado. Y su novia, que lo quería mucho, porque el tío era un tío, un inglés, pero majísimo, pues le dijo: mira, cariño, yo te quiero mucho, pero si tú no te vienes a Cataluña, no hacemos planes. Y entonces él, pues, como suele ocurrir, invitó a varios pastores para que la congregación, en este caso en Sevilla, pues conociera otros ministerios, y así es como me invitaron, y entonces ya pasamos aquí a Andalucía, concretamente a Sevilla, y estuvimos 7 años pastoreando esa iglesia. Pero después Ágape empezó una campaña de Yo la encontré, donde convocaba a las distintas familias denominacionales, y para coordinar ese ministerio
en toda Andalucía, bueno, y también en el sur de Portugal. Y más tarde la Sociedad Bíblica, siguiendo en Sevilla, pues amplió su equipo con coordinadores regionales, y a mí me pidieron que coordinara el trabajo en Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias. Casi toda España, ¿no? Todas las partes sur de España, sí. Ajá. ¿Y tu faceta de historiador, cuándo y cómo y dónde surgió? Porque en todo este proceso, bueno, tú has trabajado, llegaste a ser pastor, evangelista y tal, pero esa faceta que es la que yo he conocido. Yo para mí que tú eras sevillano, porque sí, desde que te conocí estás en Sevilla. Claro, un cuarto de siglo estuvimos en Sevilla. Claro. ¿Y esa faceta de historiador surge espontáneamente o era una inquietud o es ¿cómo surge esto? Creo que fue un desarrollo natural. Es decir, yo en la pequeña experiencia escolar intermitente, como explicaba, siempre prevaleció en mí un gran interés por la historia de España. Ajá. Y de hecho, ese primer libro de una historia de España que me gané en ese concurso, precisamente, fue por mi interés en la historia. Ajá. Cuando conozco el Evangelio, aparecen dos hechos que me parecían, y tengo la confirmación ahora, y lo comento más de una vez, muy relevantes. Aparecen en mi horizonte un nuevo libro, la Biblia. Antes no estaba en mi casa la Biblia, y ahora aparece la Biblia. Y aparece unos cristianos que no son como los católicos, claro, en los que mis padres y todos habíamos estado relacionados. Y era por la feroz intolerancia católica que los pocos libros que existían se tenían que publicar fuera sobre la historia de los evangélicos. Ya que estamos un poco en un contexto que está muy vinculado a Venezuela, debo decir algo curiosísimo. Había bueno, no sé si sigue publicándose. Yo recuerdo que no hace mucho cumplió los 70 años La Estrella de la Mañana de Maracaibo. Y circulaba mucho por España. Y lo que ocurría en España lo conocíamos a través de esa revista y de algunas otras, pero especialmente de esa revista, ¿no? Y un libro que fue fundamental, que escribió un pastor, que estuvo aquí en Málaga, de pastor, y era bastante simpatizante de los republicanos, y tuvo que quitarse, estaba aquí en Ollerías de pastor y de profesor, porque había hecho una buena carrera en filosofía y letras, y se tuvo que ir a Barcelona. Ajá. Y después de Barcelona fue reclutado por las autoridades de la República para informar qué es lo que estaba pasando en la España republicana con las iglesias evangélicas. Y hablando en Radio Barcelona en contra de los que se habían rebelado contra un gobierno legalmente establecido. Y entonces terminó en México. Ajá. Poeta, un escritor fantástico, y allí él publicó un libro, que es un libro que ha sido básico y una visión panorámica, pero eso no se encontraba aquí. Tuvo que publicarlo allí, como otros se tuvieron que publicar allí. Entonces yo me quedé pensando de si quería conocer más de este libro, de esta Biblia, y de este pueblo cristiano, pues tenía que ponerme las pilas. Felizmente, en esa casa misionera de donde me facilitaron los folletos, había unas revistas antiguas. Y eso me sirvió para ir conociendo. Y por aquello de que sé que no sé nada, ajá, pues iba. Y vi que las cosas que me habían interesado y que yo estaba aprendiendo, cuando las comentaba o empezaba a difundirlas por escrito, mi primer artículo lo publiqué en el año 64. Pues veía que interesaba a otros. Entonces era
un estímulo, claro, y un acicate para continuar. Pero es que luego ya, cuando ya el franquismo va cediendo, y sobre todo cuando termina, el interés por lo autóctono, por lo del lugar, va a crecer. Ajá. Y las cosas que a mí me han interesado, que a los evangélicos que pueden leer mis cosas o asistir a mis conferencias, les interesa, pero es que también interesaba a otros, por el hecho mismo de que personajes y acontecimientos de relieve de la historia local, pues se habían silenciado, no por carecer de interés, sino por fanatismo. Claro. Y así, desde entonces y hasta ahora, yo he publicado más en editoriales fuera del campo evangélico que en editoriales propias. Y en revista, una de las publicaciones en las que estoy ahora es una recopilación de muchos artículos y entrevistas que hice a personajes en Sevilla, notables en la ciudad, pero que no eran evangélicos, y que... ¿Así por radio también? ¿O? Sí, por radio, en radio muchísimas veces. Y en revistas de la Diputación Provincial, o las revistas también, por ejemplo, una sección de ABC, de una publicación que José María González Ruiz, que fue obispo, no canónigo, aquí en Málaga, y que ya murió, y era un personaje era biblista y muy importante, pues me invitó a publicar en su revista Tierras del Sur. Ajá. El partido, cuando en los inicios de lo que se llamó después Partido Andalucista, con el apoyo de Soledad Becerril, que estaba casada con el marqués de Salvatierra en Sevilla, pues era una revista que buscaba la información que se había deliberadamente hurtado. Me dieron la oportunidad de publicar en ella. Cuando, pensando en la Expo del 92, la Diputación Provincial empezó una revista con unas páginas dedicadas a turismo, pues tuve la oportunidad, de tal forma que ahora estoy recopilando esto para un homenaje de gratitud a quienes, sin conocerme, por ese tema, tenían interés, y será algo así como: sevillanos, sevillanas, gracias. Y es una recopilación de esos trabajos. El muy primer bonito. librito, que fue una recopilación de la gran enciclopedia Andalucía, yo conocía al que la hizo, que era José María Javierre. Allí estuve publicando cosas nuestras y las recopilé. Y Francisco Narbona, que es el papá de la presidenta de hoy del PSOE, había sido corresponsal en Italia de Televisión Española, y luego fue el responsable de Canal Sur. Y él tenía un programa donde invitaba a los autores para que fueran ellos los que presentaran sus obras. Claro. Y así me invitó para que yo presentara este libro, que era Protestantes Andaluces, Pasado, Presente y Futuro. Fue una experiencia muy interesante, que desde luego con una anécdota preciosa. Vivíamos en Sevilla, y un día salgo yo del piso y me encuentro un niño así pequeñito, no llegaba a 1 metro, con unas gafitas muy así, se veía muy... Nunca nos habíamos visto, y nada más verme se dirige a mí: usted trabaja en la televisión. Era cuando el fenómeno que yo era. Ahora es verdad que lo de salir en televisión, pero ahora ya con tantas ya uno ya no, pero entonces era una novedad. Digo, no. Usted trabaja en televisión. Que no. Que usted trabaja en televisión. Digo, no, mira, lo que tú quieres decir es que me has visto en televisión. Entonces le expliqué la razón. Y me suelta así, como si fuera ya un hombre cargado de años y experiencia, y de: tío, ¡qué suerte tienes! ¡Qué arte! Bueno, pues ya se está acabando el tiempo, Gabino. Sí, y entonces, pues, animado
por mi necesidad de saber más de la Biblia y del pueblo evangélico, el interés que mostraron invitándome a conferencias, a cursos, a programas de radio, los propios evangélicos, y luego que desde un principio fue una gran cantidad de gente que ha podido escuchar estas cosas en congresos, pues sigo y publicando constantemente. Y es así que vosotros, precisamente, Juan Carlos Soto, es que me invitó para algunas cositas. Sí, cada revista que sacábamos, que era cada 2 meses, pues tú nos enviabas el material, lo transcribíamos, porque entonces no había ordenadores, todo era máquina, y ahí hacíamos el reportaje, el hecho de que tú estuvieras incluido era también significativo de cara a la pastoral, porque entonces la Fraternidad de Pastores era incipiente, había muy pocos pastores, y esta revista fue uno de los instrumentos que dio uso para aglutinar a una mayor cantidad de pastores en la ciudad. Así que también tu granito de arena con respecto a esta ciudad. Y yo agradecí mucho, y bueno, y hay personajes que todavía sigo trabajando con ellos. Y en este... Eso te iba a comentar, que compartieras y enseñaras el DVD a la cámara para que pudieras compartir qué es esto. Aprovechando las nuevas tecnologías, pues lo que primero era pues un testimonio personal de la historia, o luego un pequeño artículo, como ya he comentado, que fue una crónica de una campaña de evangelización de don Fernando Bagnoni en Madrid, que fue impreso. Luego colaboraciones no solamente en nuestras revistas, que en varias, como es el caso de A la Iglesia en Málaga, pues de fuera, como es la Gran Enciclopedia Andalucía, yo ahí todos los trabajos. Luego, cuando se anunció que 7 editoriales andaluzas se habían puesto de acuerdo para editar lo que se llama Biblioteca de la Cultura Andaluza, una colección de lo que querían, al final no llegó a ese número, que fueran 100 volúmenes, donde todos los grandes temas y autores estuvieran recogidos. Y yo me acerqué porque conocía al presidente del proyecto. Digo, bueno, yo creo que la historia de los protestantes sevillanos del siglo XVI y su condición de escritores y del alto clero y todo eso, creo que merecería atención. Dice, no, tráeme una propuesta de un par de páginas. Se la llevé y se convirtió en 248 páginas, el número 76 de la Biblioteca de Cultura Andaluza, ¿no? Qué bueno. Y luego ya, al llegar el tema de la televisión y la radio, pues ahora, con ocasión del 5º centenario, se me invitó para una entrevista sobre el tema, y vieron que a lo mejor podía sacarse más punta al lápiz. Y quedamos digo, bueno, pues mira, yo estoy estudiando a los escritores por comunidades autónomas. Reto tenía un grupito de emisoras solamente en la parte desde Cartagena hasta Castellón, pero nada más. Pero tenían interés en extender la red. Y entonces empecé con unos biografías sonoras que ahora ya van, pues fue mayo de 2017, pues ahora creo que en varias emisoras de España y América, y por supuesto en internet, pues ya hay 118 programas. Y estamos esperando una recopilación para que estén en 2 CDs y un librito con la historia, los retratos. Y este programa se ofrece gratuitamente para cualquier emisora. Si vosotros lo consideráis, podréis la totalidad de ellos o los programas que queráis. Yo, si lo queréis, me lo decís y yo se lo daré al director de ellos y os dirá, bueno, pues aquí pincháis para no tener que estar pendiente que si llega o no llega. Sí, el link para que podamos acceder al programa. Exactamente, y con calidad. Estupendo. Y gratuitamente, y obviamente veréis que hay varios, claro, malagueños y andaluces y también de Hispanoamérica. Pues Gabino, tenemos que con todo el pesar terminar aquí, por el que el tiempo es tirano, y muchas gracias, hermano.